¿Vos le leíste a Borges? Sí, claro que sí. La otra vez leí El Sur. Ajá. ¿Conoces? No, El Sur no leí, pero leí muchísimos cuentos de Borges y varios de sus artículos. Ujú. Yo tengo la suerte parte de mi trabajo, tengo pues un cursillo, un centro de estudios Sí, privado donde enseño. Y los pibes, como son, nadie quiere leer nada, me piden ayuda con sus trabajos, sus análisis de literatura. Y yo tengo que leer los textos para ayudarles. sí. Entonces me veo obligado a leer libros que yo no compraría o yo no me interesaría. Y leí El Sur y te juro que me dejó impactado porque es un realismo mágico súper bien hecho. Y estoy adentrándome así. La otra es un amigo, ahora me prestó un libro y quiero leerle, por ejemplo, quiero intentar leer a Martín Fierro, pero me cuesta un poquitito porque es tipo La Ilíada. Tiene un nombre, Epopeya, creo que se llama ese estilo de... Sí. y es muy difícil leer. Bueno, eso es una literatura, pero todos los grandes escritores te van a recomendar empezar por ahí, ¿verdad? Porque hay que alimentarse de los autores clásicos, ¿verdad? A ver, Ujú. estamos hablando de Sur, es un cuento, ¿verdad? Sí, A que ver, no te quiero, te quiero medio contar un poquito de lo que es, pero no te, sin spoilers. Básicamente es un tipo que se corta la cabeza con un metal y le da fiebre. ajá, Y, y el cuento te habla como si fuera que se curó, pero al final vos no sabes si es que él se está muriendo de fiebre en el hospital sí. y él está teniendo la visión de la muerte que él quiere tener, o si se va a morir ahí de fiebre en la cama, o si realmente pasó, ¿entendés? Y como Ujú. te tira al final, es así, te deja pensando, hija, y es cortito encima. Así que si el que está Sí, escuchando, que lean El Sur, por favor, porque está muy bueno. y yo le recomiendo, mira, Borges es un escritor bastante complicado. Hay que tener mucha carrocería en historia y en literatura para seguirlo a Borges, ¿verdad? Es más, conozco escritores que te dicen, por ejemplo, que Borges te habla de libros inencontrables. O sea, te cita un libro del siglo XV y vos ni siquiera sabés si existe ese libro, ¿verdad? Porque es inencontrable, ¿verdad? Pero una manera muy fácil de llegar a Borges, a ver si tengo por acá, es a través ya me va a venir el título, soy muy malo para Sí. recordarlo, pero bueno, por ejemplo, te cuenta la historia de Billy the Kid. Billy the Kid era un vaquero, ¿verdad? Ujú. Y el estilo narrativo que tiene es mucho más simple en ese libro. Voy a buscar acá a Sí, ver si metele, recuerdo, metele. recuerdo Borges. Para que veas cómo trasciende. Ese Billy the Kid habré escuchado mil veces. Ajá. No sé ni de dónde, pero ese es un nombre muy icónico. Sí, claro, totalmente. Eh, a ver un poco. Memorias de la infamia, creo que se llama. Ya me va a venir. Mira, Ujú. qué pena que se me fue el nombre. Pero bueno, en esa obra, Borges cuenta un montón de hechos históricos ya conocidos, pero lo cuenta a su manera. Y lo hace de una manera mucho más simple, como para poder ingresar al universo de Borges. Después lees. Te interrumpo, no te olvides de tu... Ah, Está perdón, haciendo... se me olvidó, sí. Entonces, Borges, empezar por ahí, ya me va a venir el nombre del libro y va a ser mucho más fácil para cualquiera, porque después Borges es un autor complicado, ¿eh? A mí me encanta leerlo. Hay definiciones que él hace, por ejemplo, que son asombrosas. De Billy the Kid dice, por ejemplo, y esto le puede molestar a algunas personas, ¿verdad? Me encanta Que, decir nomás. que Me encanta. tenía 19 años y ya había matado 20 personas sin contar mexicanos. Pero, bueno, pero ese fue el humor de la época también. Sí, Ahora se van a ofender todos, pero hay que ponernos en el lugar. sí. Bueno, y Historia Universal de la Infamia. Yo les recomiendo que empiecen por Historia Universal de la Infamia de Borges
y después llegar a horas más elevadas, ya como el Aleph, por ejemplo, ¿verdad? Él, digamos que trascendió en la historia de la literatura mundial, porque es un escritor que ha sido traducido a muchísimos otros idiomas por su profundidad, por su grado de erudición, y tenía un humor tan particular, tan inteligente. Te puedo contar algunas cosas de Borges. Sí, claro. Por ejemplo, en el 68, creo que cuando lo matan al Che Guevara en Bolivia, por aquel tiempo las universidades públicas estaban llenas de centros de estudiantes que estaban comandadas por gente que simpatizaban mucho con la causa cubana, que simpatizaban con el Che, ¿verdad? Y Borges enseñaba en una universidad privada, enseñaba literatura inglesa. Y en un determinado momento entra un grupo de estudiantes al aula y le dice a Borges: profesor, discúlpenos, pero queremos informarle que acaban de informarnos que han matado al comandante Che Guevara en, en lucha, dice, mataron en un enfrentamiento armado en Bolivia. Esa fue la primera información que llegó, ¿verdad? Y le dice, entonces el centro de estudiantes va a hacer un homenaje al Che Guevara en este momento en el patio de la facultad. Y le dice Borges, el homenaje tendrá que esperar. Yo estoy dando clases. Y le dice el presidente del centro de estudiantes, lo siento mucho, profesor, le dice, pero si usted se niega a que los alumnos salgan del aula, me veré obligado a apagarle la luz. Y le dice Borges, he tomado la precaución de ser ciego esperando este momento. Increíble. Pero ahí ¿sabes qué me sorprende? Eh, ¿Sabes qué me sorprende? ¿Por qué eran simpatizantes del Che? él no, los No, 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 alumnos. él no, los alumnos, ¿por qué? Eh, Eso es lo eh, que me quedé medio impactado. hay que entender que por aquel tiempo la mayoría de los gobiernos latinoamericanos estaban manejados por dictaduras Mm, muy crueles, ¿verdad? Dictaduras que asesinaban a su propia gente, que exiliaban a su gente, que desterraban a sus compatriotas. Entonces, había mucha simpatía con la causa cubana porque Cuba estaba en ese momento, llevaba 8 años manejada por el castrismo, que llegó mm, con una promesa y había tumbado a un dictador que era Batista. Bautista era el dictador de Cuba. Y entonces el Che fue una leyenda en ese momento que generó una corriente muy romántica de muchísima gente claro. que se enamoró de su lucha. Y entonces los centros de estudiantes trataban de replicar eso. Imagínate, acá mismo había muchísima, hay hasta hoy gente que simpatiza con el Che, ¿verdad? Y de hecho tiene algunas cosas que pueden ser llamativas y que pueden llegar a ser atractivas para los jóvenes, ¿verdad? Pero en aquel tiempo lo era mucho más, ¿verdad? El tipo daba charlas, daba seminarios, viajaba por el mundo y era una leyenda, ¿verdad? Por eso es que en el centro de estudiantes le iban a dar esa... lo que sí que yo te conté esa historia solamente por lo agudo que era Borges en todos los sentidos, ¿verdad? Tenía un humor extraordinario, ¿verdad? Muy, muy inteligente. Odiaba el fútbol, decía que eran, Por qué odiaba el fútbol? y decía que eran 22 pelotudos corriendo detrás de una pelota, ¿verdad? Le gustaba algún deporte? Sí, no, en realidad nada, pero Borges era un iconoclasta, él no dejaba ídolo en pie, ¿verdad? Él estaba contra todo el mundo. Y como siempre hablaba bien de los ingleses, ¿verdad? Un día alguien, ¿qué pasó? Un día alguien le dice, para demostrarle que podría estar cayendo en una contradicción, al no gustarle el fútbol, le dice, pero maestro, le dice, ¿usted sabía que el fútbol es un invento de los ingleses? Ah, no me diga que es de los ingleses, entonces debe ser bueno. Vos sabés que yo creo que lo que él realmente, bueno, qué sé yo, como yo siento, a mí no es que no me gusta el fútbol, o sea, no sé jugar, no jugaría, pero capaz, y la crítica que hacía, es la misma crítica que yo lo siento así. Lastimosamente, no sé por qué, el fútbol es como que puede quitar lo peor,
de los seres humanos cuando hablamos de ese fanatismo ciego de matarle a alguien por la remera. ¿Vos no crees que por ahí de repente iba, o sea, él criticaba esa, esa No, pasión extrema? no, yo creo nomás que él era un iconoclasta, sí, sí, él derrumbaba todos los ídolos, ¿verdad? No creo que Mm, vaya por ahí el asunto, porque si es por eso el fanatismo político también mata mucho más que el fútbol, ¿verdad? 100%. De hecho genera revoluciones que el fútbol todavía no, al contrario, con el fútbol Se une. se une más a los pueblos que con la política, ¿verdad? Pero era un tipo muy controversial y siempre le hacía la contra a todo el mundo, ¿verdad? Hay un joven que se le acerca una vez y su nombre era Jorge Luis Borges. Y primero te cuento esto. Se le acerca un boxeador de apellido Selpa y le dice, maestro José Luis Borges, le dice, él era Jorge Luis, ¿verdad? Empezamos Y mal ahí. empezamos mal, ¿verdad? Y alguien le pregunta, ¿no le molesta, maestro, que le llaman José Luis? Y no, para nada. Dice, se ha hecho con... Cuando me llaman así, están haciendo una reparación histórica, porque José Luis es mucho más fácil que Jorge Luis. O sea, imagínate la manera de pensar que tenía. Un alumno le dice, maestro, usted es inmortal. Y él dice, joven, no tiene por qué ser tan pesimista. Y es que así, una persona culta pues tiene la capacidad de, y si hablamos cultura, él estaba seguramente allá.